Qué gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Ciro Pérez y acá en Change TV by Change Américas, como todas las semanas, compartiremos información de valor para todas aquellas personas que en diferentes redes sociales nos siguen y que definitivamente están interesados en acompañar los procesos de transformación empresarial. Y es que en Change Américas nos dimos a la tarea todos estos años de estudiar el fenómeno de la transformación, todos los temas alrededor de cultura organizacional, cambio organizacional, estrategias corporativas. Pero al final todo se resume a lo mismo. ¿Cómo logramos que nuestras compañías, independientemente sean públicas o privadas, sean más competitivas? Hagan lo que tienen que hacer de una manera correcta. En muchos casos sea la elección adecuada del consumidor. Las transformaciones hoy en día en cualquier sector de la industria son fundamentales. Y es que el que está destinado a no transformarse está destinado a desaparecer. Así que el capítulo de hoy les va a encantar, estoy seguro, porque nació de una pregunta de uno de nuestros clientes, el cual en estos días me abordó y me preguntó qué era lo que un líder no podía delegar. Así que me di a la tarea de preparar este caso, o más bien este episodio de Change TV, estudiando varios papers y documentos alrededor de lo que un líder no puede delegar. Bienvenidos a Change TV by Change Américas. ¿Alguna vez te has preguntado qué es indelegable? Y más bien, ¿alguna vez te has preguntado el presidente o la presidenta de tu compañía qué no debería delegar? Esa fue la tarea que me tomó estos últimos días preparar este capítulo de Change TV. Me fui a recorrer varias literaturas, estudié algunos podcasts y sobre todo saqué información de mis propios clientes, los cuales me llevaron a concluir que al menos hay 5 elementos que un líder no puede delegar. Lo demás, entrégueselo a los demás. Pero particularmente, estos 5 elementos, que espero te los disfrutes, un líder no puede delegar. Quiero arrancar por recordarles a todos los que siguen a Change TV by Change Americas que pueden escribirnos en las diferentes redes, invitándonos a compartir información de valor. Si quieren además aparecer en Change TV, bienvenidos, porque este es un canal que fue creado desde la pandemia con el único objetivo de difundir información de valor para procesos de transformación cultural, procesos de transformación organizacional, y en general a todos esos líderes en los diferentes países que nos escuchan, que quieren seguir siendo personas maravillosas y quieren seguir ayudando a potenciar sus empresas y, por supuesto, sus países, sus familias y en general a sí mismos. Quiero contarles y arrancar por una reflexión que hacía uno de los grandes líderes a los cuales sigo y es el ex rector del TEC de Monterrey. Él hacía una reflexión bien interesante acerca de este concepto, esta metáfora de los huracanes. Él decía que precisamente cuando realmente está ocurriendo un huracán, los que están en el centro del huracán muchas veces no se dan cuenta. Evidentemente, si tú observas algún video en YouTube de una catástrofe como estas, te podrás dar cuenta que la persona que está en el ojo del huracán lo que observa es, pues evidentemente una tormenta y un viento que va de un lado para otro a kilómetros de velocidad. Pero lo interesante es que no hay posibilidad de que tú comprendas exactamente dónde está el ojo del huracán. Muchas veces ni siquiera el líder se da cuenta de ello. Por eso el líder necesita hacer un alto en el camino. Muchas veces no hay nada más peligroso, y eso lo han dicho muchos expertos, que ser exitoso. Porque cuando todo está funcionando, solo falta un día para que no funcione. A mí me encanta dar esta reflexión porque en todos nuestros clientes, en todos los países donde estamos trabajando, hoy en día tenemos más de 170 clientes en todas las industrias, nos damos cuenta que hay una coincidencia y es que ninguna compañía hoy puede asegurar su futuro empresarial. De hecho, si vemos esta gráfica que me pareció increíble, investigando un poco sobre lo que viene ocurriendo sobre las compañías Standard & Poor's 500, me ha parecido súper interesante que la vida, el lifelong, si lo queremos ver así, la vitalidad, el tiempo vitalicio de un cliente, de una empresa, perdón, cada vez es más corto. Y si miramos un poco la historia y nos damos cuenta, muchas compañías, no solo en Colombia, sino en general en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, están atravesando profundos desafíos para sobrevivir. Muchas compañías, como lo plantea Scaling Up, una de las grandes metodologías que estudié el año pasado, demuestran que, por ejemplo, una startup
más del 70% de las startups no logran pasar el segundo año de vida. Así que seas una gran compañía o una startup o una compañía de tamaño medio como Change Americas, lo cierto es que los días de vida de una compañía cada vez requieren más análisis, más cuidado. Pensar que eres exitoso por periodos prolongados de 50, 100 años, eso ya no existe. Por el contrario, los puntos de inflexión cada vez son más cercanos. Yo recuerdo estudiar economía en Colombia y me acuerdo que mi profesor de macroeconomía decía que más o menos los ciclos económicos ocurrían cada 7 años. La realidad es que hay muchos autores que suponen o sugieren que los ciclos económicos cada vez son más cortos. Eso a mí me hace mucho sentido desde que observo cómo, claro, llegó la pandemia, algo que nadie esperaba, pero si tú observas, la pandemia nos trajo un crecimiento un poco superficial o artificial, diría yo, porque fue basado también en mucha impresión de dinero en los Estados Unidos que creó una demanda que luego pues es imposible sostenerla. La inflación se fue a la luna y las tasas de interés crecieron y pues ya lo demás es historia. Y observamos que hay países que no han logrado poder revertir esas etapas, esa inflexión de casi estancamiento. Incluso Colombia, por citar un país de referencia, es un país que no está creciendo de la manera como necesita. Este año en el que está grabándose Change TV, este capítulo, podemos evidenciar que Colombia es un ejemplo de muchos otros países que los ciclos económicos cada vez son más cortos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un líder? Un líder tiene que hacer un alto en el camino, tiene que estar evidentemente teniendo profundas reflexiones y profundas convicciones respecto a lo que significa liderar en el corto, mediano y largo plazo. El líder necesita mayor capacidad de liderazgo. John Maxwell, el famoso John Maxwell, escribía hace mucho tiempo que los líderes todos, incluyéndote a ti y a mí, tenemos un tope. Y ese tope, formal o informal, medible o no medible, determina la capacidad de crecimiento de otros líderes dentro de la compañía. Eso a mí me hace mucho sentido y, por ejemplo, hoy que mi socio vive en Miami y que tiene la posibilidad de ir a conversar con muchos venture capital para conseguir inversión extranjera, nos damos cuenta que definitivamente los líderes necesitamos seguir creciendo nuestro tope. ¿Y por qué? Porque si nosotros no crecemos nuestro tope, nuestra empresa se puede limitar a su crecimiento, se puede bloquear. Al final, como los caballos o como las motos, la moto y el caballo van hacia donde tú mires. Por eso cuando tú montas a caballo, el instructor te dice, mira lejos, mira lejos. Lo mismo pasa con la motocicleta. Yo hace muchos años que manejo, conduzco motocicleta, sé que la moto va para donde tú vas. Lo mismo pasa con el líder. Si el líder tiene foco de cortoplacista, no tiene una mirada un poco más allá, ahí llega la empresa. Si el líder mira más adelante, la empresa logra respirar. No siempre es exitosa, pero eso es un importante elemento y es que los puntos de inflexión, ya sea de fracaso o de éxito o de valles o de pendientes, son momentos claves para generar capacidad de liderazgo. No hay nada más poderoso que analizar y volverse adicto a los problemas. El fundador de Waze, la famosa aplicación que fue vendida a Google, emitió y publicó un libro famosísimo y que me encanta, que se los recomiendo, me lo regaló mi esposa hace unos días, que se llama Enamórate del problema, no de la solución. Y me encantó pensar que muchas veces cuando yo estoy en etapas no tan bonitas, más bien como medio crisis y como que los números no se están dando, eh, yo me azaro mucho y me he dado cuenta que a muchos líderes les ocurre. Y es normal, porque al final el líder que tiene al frente una compañía pues quiere mostrar siempre todo en verde y todo perfecto. Pero, ¿qué nos estará dando las señales el mercado cuando los números no se dan? El mercado todo el tiempo te está dando feedback. Así que los puntos de inflexión son una gran oportunidad para ejercer liderazgo, para aprender, para salir al mercado y observar otras dinámicas. Cada problema que llega a tu compañía puede ser de verdad una lección para poder ser exitoso a la vuelta de la esquina. Yo no me canso hoy de estudiar temas de venture capital, no solo porque con mi socio estamos buscando inversionistas extranjeros. Ya les contaré en algunos capítulos de Change TV cómo es esa experiencia, pero me he dado cuenta que el venture capital es al final una persona que está buscando gente que de verdad sea capaz de manejar los puntos de inflexión. Porque una persona que solo sabe administrar crecimiento es una persona que le va a costar mucho manejar situaciones de no crecimiento. Es así de simple. Así que les dejo esta reflexión. ¿En qué punto de inflexión está tu compañía? ¿Está creciendo de una manera desbordada que te puede traer muchos problemas?
¿O por el contrario, está decreciendo en sus cifras y no ha sido capaz de tomar decisiones importantes? ¿O no sabes? Y por eso te invito a que hagas un alto en el camino, porque todos los puntos de inflexión son momentos claves para generar capacidad de liderazgo. ¿Por qué también creo que es importante desarrollar capacidad de liderazgo? Miren, yo soy un convencido como buen economista que uno de los objetivos fundamentales de la economía es crear bienestar. Y el bienestar no se logra teniendo la pobreza que estamos teniendo en los países de referencia. Si retiramos los 38 países de la OCDE y quitamos a Colombia, digamos, de ese panorama, vamos a encontrarnos que la OCDE, analizada en 38 países, tiene más o menos el 17% de la población del mundo y tiene el 59% de la riqueza. Ya ahí el coeficiente de Gini se fue para el carajo, ¿no? Pero más allá de eso, me acordé de mis clases de economía. Lo que quiero que observen es el poder adquisitivo de una persona que vive en promedio, pues, en un país de la OCDE, versus 157 países que no están en la OCDE, que representan el 83% de la población del mundo y que solamente tienen en promedio el 40% de la riqueza. Es decir, la concentración de la riqueza es algo que nos afecta a todos, incluso a los más ricos. ¿En qué sentido? En que en la medida que nosotros sigamos teniendo esta dificultad de que la gente tenga poder adquisitivo, pues lo que vamos a vivir es que algunos, muy pocos, viven en una burbuja, que como que no les pasa nada, pero la mayoría de la gente empieza a repartir pobreza. Y es que vivir con $6.000 al año es definitivamente muy desafiante. Piensen que solo en países como Colombia, en los últimos 2 años hemos tenido inflaciones que superan el 25%. Es decir, si uno suma el 15 más el 10 de los últimos 2 años y el 4 que va este año, estamos hablando que los $100 que ganabas hace 3 años hoy ya solamente representan en el mejor de los casos 70. Entonces, los líderes necesitamos de verdad comprometernos con mejorar las condiciones de vida, de salud, de bienestar de la gente con la que trabajamos. No puede ser simplemente trabajar, no, tiene que ser de verdad un propósito de querer que a todos nos vaya bien, que a todos nos vaya mejor. Ese es, digamos, mi gran compromiso como consultor y como empresario. No siempre es fácil, pero es una de las guías que a mí me surge y que a mí me motiva en el día a día. Como diría Alejandro Salazar, emerge de el día a día mi liderazgo de buscar ello, ¿no? Que a más gente le vaya bien. Ahora bien, como líder entonces, si yo quiero eso, ¿no? Quiero mejorar la capacidad adquisitiva de la gente, quiero que las empresas donde yo hago consultoría les vaya mejor, quiero que la gente que trabaja en Change Américas y en general todo el ecosistema le vaya mejor, pues hay al menos 5 cosas que yo no debería delegar. Y de verdad que hacer estos capítulos de Change TV, el primero que aprende soy yo. ¿Por qué? Porque el hecho de sentarme a estudiar y reflexionar si yo estoy haciendo esto o no, me pone en un gran reto y es que la coherencia es una de las habilidades más complejas del ser humano. ¿Cuántos de nosotros nos encanta prometer y hacer cosas y decir, pero en la práctica no somos coherentes? Yo creo que la vida y la coherencia es un acto de fe, porque tú te prometes algo y salen 700 cosas que pueden afectar esa promesa. Entonces la coherencia es definitivamente un hábito, ¿no? A veces te toca ser incoherente o pasa que llegas o por alguna razón eres incoherente contigo mismo, pero hay que volver a afirmarse, hay que volver al ciclo, hay que volver a ser disciplinado. Hay 52 semanas al año para volver a intentarlo. Lo primero que un líder no debe delegar es crear vida en otros. A mí esta palabra de inspirar me cautivó. Yo honestamente no la entendía, o más bien no la comprendía. Precisamente uno de nuestros clientes que retomó todas las investigaciones de Stephen Covey, que en paz descanse, en su libro Los 7 hábitos, eh, me llevó nuevamente a estudiar a Covey y a todos los elementos inherentes a la confianza. Y me encantó entender que Confiar e Inspirar, que es uno de los libros de Covey, de Frankie Covey, dice algo que me cautivó y es definitivamente inspirar es crear vida en otros, es energizar a otros. No es fácil porque a veces tienes tanta presión como líder que de verdad quisieras como cerrar el cuaderno y salir corriendo. Pero es que la inspiración es un arte, es una magia. Tú puedes definitivamente inspirar en un segundo y acabar la inspiración al otro. No es fácil tener esta necesidad de calibrar o compensar el tema de los números con el tema de la inteligencia emocional, por ejemplo.
Ahí está el reto. Por eso es que la inspiración es una habilidad desde mi punto de vista que hay gente que tiene más que otra. ¿Sí? Porque hay gente que inspira a lo largo de siglos. Yo no hablo nunca de religión en Change TV, pero si analizamos un poco algunos de los más renombrados líderes en la historia como Jesucristo, por supuesto que vamos a ver que hay gente que inspira trascendentalmente. Hay gente que inspira en un momento, ¿no? Como los One Hit Wonder, los que sacan una canción y son súper famosos y nunca más vuelven a sonar. Yo creo que lo primero que un líder no debe delegar es buscar espacios de inspiración. Una llamada, un mensaje por WhatsApp, una reunión con empleados diferentes a los que te relacionas en el día a día. Tengo un cliente que es el presidente de la empresa es de Brasil y él le llama bate-papo. Bate-papo es una frase portuguesa que significa como una conversación informal, ¿no? Estás haciendo bate-papo con tus líderes, con tu gente. Yo creo que inspirar implica también hacer sentir al otro importante, hacer sentir que el otro vale. Muchas veces el líder se vuelve muy egoísta, solo piensa en sí mismo. Pensar en los intereses de los demás muchas veces es retante. Pero esto es lo primero que un líder no debe delegar, es inspirar. Es que definitivamente acuérdense que para nosotros en Change Américas el líder no te lo da una posición, ¿sí? Una persona que esté en la base puede perfectamente liderar y el presidente de la compañía no tener ni idea de qué significa. Para mí el liderazgo es la capacidad de movilizar a otros y ojalá esa movilización siempre tenga un propósito positivo de abundancia. Así que lo primero de los 5 temas que un líder no debe delegar es la inspiración. Lo segundo es tomar decisiones. El líder que no toma decisiones va a acabar la empresa. El líder que quiere quedar bien con todo el mundo es un líder mediocre. El líder que no sabe tomar decisiones es un líder muy peligroso, porque los líderes necesitan tener capacidad y lo que Alejandro Salazar llama tomar hard choices, ¿sí? Los hard choices son las decisiones que de verdad son complejas porque te hacen renunciar a tu zona cómoda. Un hard choice puede ser acabar un producto que ha sido la vaca lechera de tu compañía, pero que hoy en día no genera rentabilidad. Un hard choice puede ser cerrar la relación con un proveedor que ha sido gran apoyo tuyo en el pasado, pero que no está haciendo las cosas correctamente. Un hard choice puede ser dejar de hacer un negocio con un cliente que es mala paga o que puede ser amigo tuyo, pero hay un conflicto de interés. Un hard choice puede ser tener una discusión si la familia trabaja o no en tu empresa. Los hard choices son esas decisiones complejas, pero que te pueden facilitar la estrategia de tu compañía. De hecho, Alejandro tiene una frase y Michael Porter pues era el papá de estas definiciones y es que él decía que las hard choices son las decisiones que se tienen que tomar para mantener las ventajas competitivas de la compañía. Tremendo, ¿no? Porque los líderes, cada vez que yo veo a un presidente de compañía o los acompaño y yo en mi propio rol en Change America me doy cuenta que tomar decisiones es de las cosas más hard de la vida, porque tú estás jugando con muchas expectativas, estás jugando con intereses de grupos de interés, estás jugando con el valor que le puedes producir o no a un grupo de interés. Lo que para un grupo de interés puede ser valor, para el otro no. Entonces, ¿cómo dirimir esos conflictos de los hard choices? Los hard choices no serán fáciles, pero el líder tiene que tomarlos. Y por eso el líder necesita crear un equipo de líderes, porque muchas veces el líder solo se puede quedar con poca información o con mala información o con la información inadecuada. Así que segundo tema, primero inspirar y segundo tomar decisiones, sobre todo las hard choices. Hay un tercer capítulo de los 5 que les quiero compartir que un líder no debe delegar. Y estoy completamente convencido que el líder necesita educar. El líder necesita ser un generador de, de romper el status quo. El líder necesita provocar conversaciones, necesita provocar preguntas difíciles. El líder necesita invitar a pensar diferente. El líder necesita que las personas entiendan y comprendan las decisiones. Por eso el aprendizaje es fundamental. El líder, además de aprender, necesita educar, porque no hay mejor forma de aprender de un líder que enseñando. Educar es fundamental, sentarse a hablar con la gente, explicarle por qué se están tomando las decisiones que se están tomando.
con uno de mis grandes amigos hoy personales, Germán Bustos, el vicepresidente de Gestión Humana de Claro Colombia. He tenido la oportunidad con él y otras personas del equipo, con mi colega María Paula y demás, de recorrer diferentes áreas de la compañía contándole a la gente los últimos 12 años de por qué se han tomado las decisiones que se han tomado. Me ha parecido sorprendente cómo mucha gente no sabíamos, ni siquiera entendíamos por qué se habían tomado decisiones crucialmente importantes. A veces nos parecía que era caprichos de un presidente ejecutivo, pero cuando tú entiendes y sobre todo educas del por qué se han tomado las decisiones que se han tomado, y no siempre las mejores decisiones, quiero aclarar, se han tomado las decisiones con la información que se tenía en ese momento y que se consideraba que era la más adecuada, pero incluso los fracasos hay que educarlos. Muchas veces cometemos los errores más grandes del mundo y nos quedamos con esos aprendizajes o casi que ni le sacamos los aprendizajes. Yo creo que, como dice FOCAB, la famosa red mexicana, hay que celebrar incluso y hay que educar en los errores. Porque la educación, ¿en qué consiste? La educación consiste en aprender, pero sobre todo comprender cómo aplicar la información recibida. ¿Cuántos de nosotros ya hemos tomado cursos de inteligencia artificial y no sabemos promptear? No sabemos darle una instrucción a una inteligencia artificial. Entonces, educar significa enseñar, aprender, pero comprender. O sea, aplicar en el puesto de trabajo. Así que un líder no debe delegar. Primero, inspirar, crear vida en otros. Segundo, tomar decisiones, sobre todo las hard choices. Y en educar, que significa enseñar para que el individuo aprenda, pero sobre todo comprenda en su contexto por qué se están tomando las decisiones que se toman. Pero también hay que educar en el pasado, presente y futuro. El líder necesita contar las historias, las tradiciones. El líder necesita procrear la cultura a partir de las raíces. El storytelling es muy importante porque tú educas a través del lenguaje. El líder necesita explicar el presente, hablar de los riesgos y las oportunidades que presenta el mercado, entender por qué estamos actuando como estamos actuando. El líder necesita educar acerca del futuro, necesita invitar a pensar en otros mundos, a soñar en otros productos, en otros escenarios apuesta, como dice un cliente mío, en otros campos de juego. En esencia, el tercero de 5 elementos claves que un líder no debe delegar es educar. El cuarto elemento o categoría que el líder no puede delegar es dejar de gestionar su tiempo. El líder no puede, y esto es algo que yo les quiero invitar a todos ustedes a que reflexionen sobre este ejercicio que les voy a contar. Miren, los líderes cometemos muchos errores y es que nos administra la agenda un tercero. El líder, evidentemente, muchas veces cuando es un presidente ejecutivo, cuando es una persona que tiene mucha responsabilidad, necesita un asistente que le ayude a abrir los ojos, pero sobre todo que le ayude a gestionar el tiempo. El tiempo de un líder vale oro. Si el presidente de tu compañía o el vicepresidente tiene sus 24 horas mal invertidas, todo el mundo pierde. Porque el líder de tu compañía tiene que ser el primero o la primera en manejar de manera ética y correcta el tiempo. Así que Salvador Alba, que es uno de mis grandes gurús en estos temas, sugiere que los líderes tienen al menos que trabajar en las siguientes categorías de manejo del tiempo. Para ser coherente, definitivamente en el aprendizaje. Los líderes necesitan, ojalá un día a la semana, desentenderse de la operación, casi que irse de retiro. Yo no entendía, les confieso, yo no entendía ese concepto porque me parecía que era un error no estar todo el día en la operación. Al contrario, el líder tiene que ser capaz de retirarse, poderse ir. No se sienta mal si usted es líder y se retira un día completo de la operación. Al contrario, ese día servirá para aprender, servirá para poder ver otros enfoques, visitar la competencia, pedir una mentoría, hacer relaciones públicas, poder ir a un congreso, a algún evento, salir de digamos, la locura del día a día es fundamental. El líder tiene que dedicar tiempo para aprender y tiene que tener tiempo para crear las nuevas realidades. El líder además tiene que ser capaz de compensar la ejecución. Yo, para algunos clientes que estoy calibrando sus agendas, particularmente para algunos presidentes de compañía, he aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, en las 24 horas del día que tiene un presidente de compañía, el 20% de su tiempo debería dedicarlo a desarrollar capacidades de su equipo de trabajo. Obvio, pero no lo hacemos.
¿Por qué? Porque la única manera de crear tiempo en tu empresa es creando capacidades en otros. Entonces, tú tienes 24 horas, tú no puedes tener 25. Si lo queremos ver así, la hora 25, la hora adicional, es la capacidad que tengan otros de ser más productivos. Entonces, el líder necesita combinar, ¿sí? Y necesita aprender a rechazar reuniones a las cuales perfectamente su equipo puede dominar. Muchas veces los líderes nos encanta ir a reuniones porque son temas de nuestro gusto. Voy a poner un ejemplo. A mí me encanta ir a reuniones, no sé, sobre temas de nuevos modelos de negocio. Yo creo que eso no lo puedo delegar como presidente de la compañía. Pero también me encanta hacer reuniones para hablar sobre temas de bienestar laboral o de relaciones laborales. ¿En dónde debería enfocar más tiempo? Eso es fundamental. El líder tiene que hacer cada mes una calibración de su agenda, porque la agenda se va deteriorando. Porque todo el mundo le pide citas, todo el mundo quiere que esté. Al fin y al cabo, el líder es de las personas más importantes en el ámbito laboral. Entonces, el líder necesita gestionar su tiempo. ¿El líder qué no puede delegar entonces? Primero, inspirar. Lo segundo que no puede delegar es dejar de tomar decisiones, sobre todo las hard choices, ¿cierto? El tercero, como lo vimos, es educar. Educar y educar. El cuarto, como lo acabamos de ver, es gestionar su tiempo. Y el quinto componente que no puede delegar un líder es generar valor en el tiempo. Generar valor en el tiempo es un elemento clave. Es aprender a compensar el presente con el futuro. Muchos de los líderes dedicamos mucho tiempo a la operación diaria, a lograr el número del día a día, a lograr el año, pero muchas veces descuidamos los horizontes de crecimiento futuro. Y entonces, ¿qué ocurre? La empresa puede caer en un bache, en un hueco, que nadie lo saca, porque el líder no se dio cuenta. Miren, un ejemplo fascinante es cuando tus productos clave empiezan a perder valor en el mercado. Entonces su precio se empieza a volver un commodity. Y sin darnos cuenta, podemos tener un producto maravilloso que ya no genera la rentabilidad y nadie le prestó atención a productos que nacieran nuevos o nuevos campos de juego. Y entonces todos volteamos a mirar al líder y el líder ya dijo, no tuve tiempo de reaccionar. Accenture tiene un libro que les recomiendo que se llama Pivoteando el Futuro, que me enseñó que los líderes tienen que dedicar 60% a la operación diaria, 40% a pivotear el futuro. De ahí yo entendí que tenía que tener reuniones para hablar sobre benchmarks, tendencias, macro tendencias, prospectiva, futurología, como lo quieran llamar. Yo no le dedicaba mucho tiempo a eso. Hoy en día provoco conversaciones con mi equipo de trabajo precisamente para poder potenciar los nuevos campos de juego. No es fácil porque esos son temas muchas veces con alta incertidumbre. Muchas veces la gente no se siente cómoda porque se siente como no sabe para dónde va. Pero eso es parte de las conversaciones que hay que tener. Los líderes no pueden dejar de generar valor en el tiempo. El líder de verdad no puede delegar, crear valor en el futuro, sosteniendo el presente. Y esa es de las cosas o de los elementos más importantes. Así que los invito a que piensen en el rol de liderazgo que tienen ustedes, sus jefes o el jefe de su jefe, si estos 5 componentes están manejándose de manera correcta. Primero, inspirar. Segundo, tomar las decisiones, sobre todo los hard choices. Tercero, educar. Cuarto, gestionar su tiempo de manera correcta. Y quinto, generar valor en el tiempo. Si quieren saber más de esto, escríbanme. Nosotros en Change Américas tenemos la posibilidad de acompañar múltiples presidentes y comités ejecutivos, precisamente trabajando sobre temas como los que les estoy contando. Y es que a raíz de este Change TV, aprendí que también a decir no, aprender a salirme de algunas reuniones con el pretexto de que tengo otros temas para poderme enfocar en lo crucialmente importante. Es que muchas veces la gente que no ha ejercido roles de presidencia o de comité ejecutivo creen que estos roles son más fáciles. La verdad que al contrario, entre más arriba estás, más responsabilidad tienes. Por eso, hoy los quiero invitar acá en Change TV a que nos escriban y que si están interesados en tener una mentoría y que podamos conversar sobre lo que su líder o usted como líder no puede delegar, consúlteme. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo y feliz semana.